Buenas, este grupo está conformado por Steven Baez, Randy Casado y su servidor Darwin Fernández. Esta es la práctica 5 y el tema 1, que es investigar cómo trabajar los siguientes algoritmos de ordenación. Se deberá de dar una breve explicación mediante un video. Empecemos. Intercambio directo o burbuja. La ordenación de burbuja es un sencillo algoritmo de ordenamiento. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenado con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Este algoritmo obtiene su nombre de la forma con la que suben por la lista los elementos durante los intercambios, como si fueran unas pequeñas burbujas. También es conocido como el método de intercambio directo, dado que solo usa comparaciones para operar elementos. Se lo considera un algoritmo de comparación, siendo uno de los más sencillos de implementar. Podemos visualizar este ejemplo, que es una representación animada de ordenación de un conjunto de números mediante el algoritmo burbuja. Comenzando desde el inicio del arreglo, se compara cada par de elementos adyacentes. Si ambos no están ordenados, se intercambian sus posiciones. En cada interacción, un elemento menos necesita ser evaluado, ya que no hay más elementos a su derecha que necesiten ser comparados, puesto que ya están ordenados. Inserción directa. El ordenamiento burbuja hace múltiples recorridos a lo largo de la lista. Este compara los valores que tiene de manera adyacente y va intercambiando las posiciones de lo que no están en orden. Cada recorrido a lo largo de la lista ubica el siguiente valor más grande en su lugar correspondiente. De esta manera, los valores burbujean, por así decirlo, hasta el lugar que pertenece. Este sería un ejemplo directo. También tenemos la selección directa. El método de inserción directa consiste en el recorrido de un array, comenzando desde el segundo valor hasta el final. Se trata de colocar cada valor en el lugar correcto entre todos los valores que ya haya pasado anteriormente. Vendrá siendo entre los elementos de la izquierda en el array, como vemos aquí en el ejemplo. Hasta aquí concluye mi parte. Más adelante les estaremos diciendo los siguientes. Se lo dejaremos a nuestros compañeros para que sigan. Muchas gracias. Bueno, ahora yo le hablaré sobre lo que es el método de Shell. El método de Shell es un método que selecciona de manera consistente un algoritmo que busca primero el valor más pequeño del arreglo y lo coloca en la primera posición. Luego de esto busca el segundo valor más pequeño del arreglo y lo coloca en la segunda posición. De esta manera el proceso continúa hasta que todos los elementos del arreglo hayan sido ordenados. Aquí podemos ver un algoritmo de ejemplo que la selección A y N, ¿no? Son los arreglos. Repetir con I, que viene siendo una variable, hasta 1 menos N menos 1, hacer menor a A, al arreglo A, ¿no? ¿Verdad? En I, y K, hacerlo igual a I. Repetir esto desde J, con J, desde I menos I más 1 hasta N. Aquí tenemos una condición, ¿no? Si AJ es menor, entonces hacer menor a AJ y acá hacerla igual a J. El fin de la condición, al final, podemos ver la lista, el arreglo que está impreso aquí en hacer acá igual a I y ahí igual a hacerla menor. Fin del ciclo. El otro método que tenemos es el método Quicksort, que este método se caracteriza por el uso de pivotes que sirven como base para el ordenamiento. Es decir, él toma un elemento de un grupo de elementos y los inferiores son colocados al lado izquierdo de este, mientras que los superiores son colocados al lado derecho del pivote. Como podemos estar viendo que se hace aquí en este GIF. Esto se hace con un pivote random hasta que todo quede totalmente arreglado, como mismo lo estamos viendo en el GIF. Esto funciona con el siguiente pseudocódigo, que es, ¿no? ¿Verdad? Que tomamos un pivote al azar, luego entonces I, que viene siendo la variable, ¿no? ¿Verdad? Integer, que realiza la búsqueda a la derecha, y J viene siendo la variable que realiza la búsqueda a la izquierda. Entonces, el primer while hace que no se crucen las búsquedas,
Y el segundo while lo que busca son elementos mayores al pivote seleccionado, mientras que el segundo while busca menor al pivote seleccionado, o sea, los elementos que son menores al pivote seleccionado. Y aquí abajo ya podemos ver cómo se colocan en el array, en el arreglo, la ordenanza de que los pequeños van a la izquierda y los mayores al pivote van a la derecha. Luego aquí vemos estos dos if, que son la forma de ordenarlos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Continuando con los siguientes métodos o los algoritmos de ordenación, en esta parte estaré hablando yo, que es Steven Baez, matrícula 210414, y vamos a ver los siguientes dos métodos, que son el método de la sacudida o shaker sort, y el otro que tenemos más abajo, que es el del montículo o heap sort o heap sort. Bien, entonces vamos con el de la sacudida que tenemos por aquí, en lo que estuvimos investigando, que este algoritmo se le conoce como que es una mejora del método de la burbuja, el método ya existente de la burbuja, en la cual el proceso se realiza tanto desde la primera posición a la última del arreglo, como también en sentido inverso. De esta forma, así evitando que los elementos más pequeños tarden un mayor tiempo en ascender a las posiciones que son superiores. Este método, el llamado Shaker's Sort, es más conocido como el método de la sacudida, por su nombre, es una optimización del método de intercambio directo. O sea, la idea básica de esto es que este algoritmo consiste en mezclar las dos formas en que se puede realizar el método de la burbuja. En este algoritmo, cada pasada tiene dos etapas. Aquí también podemos ver un pequeño ejemplo de lo que es este algoritmo en el lenguaje de Java. Como por aquí, donde se están declarando las variables, creando los métodos. Aquí podemos ver el while for o como se le dice, o como se le dice el bucle, perdón. Y vamos a ver por aquí, pequeño ejemplo de este. Bien, entonces la complejidad de este algoritmo es cuadrática, puesta que si bien mejora un poco el rendimiento del método de la burbuja, no cambia el hecho de, de recorrer el arreglo una vez por cada elemento que se quiere dejar en su posición correcta. Bien, entonces ahora vamos con el siguiente método, que es el del montículo o heap sort. Si no me equivoco, esa es la pronunciación. Aquí tenemos un pequeño clip o video en el que podemos ver ejemplo de este. Este nos dice que este método se refiere a un algoritmo de ordenamiento que es no recursivo, que no es estable y con complejidad. Este algoritmo consiste en almacenar todos los elementos del vector a ordenar en un montículo o heap y luego extraer el nodo que queda como nodo raíz del montículo o cima en sucesivas interacciones obteniendo el conjunto ordenado. Este basa su funcionamiento en una propiedad de los montículos por la cual la cima contiene siempre el menor elemento, como podemos ver aquí en la representación, o el mayor según se haya definido el montículo de todos los almacenados en él. El algoritmo, después de cada extracción, recoloca en el nodo raíz o cima la última hoja por la derecha del último nivel, lo cual destruye la propiedad heap del árbol, pero a continuación realiza un proceso de descenso, por así decirlo, del número insertado, de forma que se elija cada movimiento el mayor de sus dos hijos con el que se intercambia. Y este intercambio realizado sucesivamente, hunde, por así decir, el nodo en el árbol, restaurando la propiedad montículo del árbol y dejando paso a la siguiente extracción de nodo. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de este en código, de cómo sería este método implementado. Si no me equivoco, eso es en Java, que está también. Y eso sería todo por mi parte. Aparte de decir de que este algoritmo
en su implementación habitual tiene lo que son dos fases. Primero una fase de construcción de un montículo a partir del conjunto de elementos de entrada y después también una fase de extracción sucesiva de la cima de este montículo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y espero que haya sido de mucha ayuda.